Hola a todos, vamos a ver en este vídeo cómo calcular el valor final de las rentas constantes, pospagables, inmediatas y temporales. Vamos a ello. Al igual que hicimos en el vídeo anterior en el que estábamos calculando el valor actual de este tipo de rentas, vamos a comenzar viendo las abreviaturas o la terminología que vamos a emplear para determinar que estamos calculando el valor final de una renta con estas características. Vale, si suponemos que la renta es unitaria, es decir, que es de 1 euro, la forma de determinar que estamos calculando el valor final es mediante una S minúscula acompañada de una N minúscula en un subíndice y una I. ¿Vale? Esto sería para rentas constantes de 1 euro. Sin embargo, si las rentas son de importes diferentes a 1 euro, es decir, para cualquier otro importe, en vez de utilizar una S minúscula, utilizaríamos una S mayúscula. Y aquí en el subíndice pondríamos la N, igual que arriba, que hace referencia a la duración, y la I, igual que arriba, que hace referencia al tipo de interés. Vale. Para obtener el valor final de cualquier renta con estas características, tenemos que tener en cuenta el principio general de equivalencia financiera de capitales en el momento final de la misma. ¿Vale? Y para ver cómo se calcula, vamos a partir de una renta unitaria. Es decir, vamos a suponer que tenemos una renta constante, pospagable, temporal e inmediata, ¿vale? De 1 euro. ¿Vale? Pasa un periodo y tenemos 1 euro, pasan 2 periodos y tenemos 1 euro, así hasta que pasan n-1 periodos y seguimos teniendo 1 euro, y hasta que llegamos al momento final, y a ese momento final también le corresponde un importe de 1 euro. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo cómo calcular el valor final de cada uno de estos capitales de forma independiente, ¿vale? Y para ello voy a ir capitalizando cada uno de estos capitales de 1 euro hasta llegar al momento n, ¿vale? Teniendo en cuenta que este último ya está en el momento en el que queremos tenerlo y que no lo tendríamos que desplazar hacia ningún lado. Vale, como digo, el primer capital ya lo tenemos en el momento que queremos. Entonces, para calcular su valor final no tendríamos que hacer nada, lo dejaríamos igual, ¿vale? Seguiría siendo de importe 1. Para calcular el valor final del capital que tenemos en el momento n-1, lo que tenemos que hacer es capitalizarlo un periodo, ¿vale? ¿Por qué un periodo? Porque de n-1 a n hay un periodo. Para capitalizar este capital de aquí que tenemos en el momento 2, ¿vale? Pues lo tendríamos que capitalizar n menos 2 periodos. Esto con las letras puede liar un poco, ¿vale? Imaginaros que la n, en vez de ser n, le pongo un número. Es un 10. ¿Qué tendría que poner aquí en el exponente? Pues 10 menos 2, que serían 8. ¿Vale? Si en vez de ser un 10 fuera un 20, pues pondría 20 menos 2 y pondría 18. Pero como lo estoy haciendo así en general, con letras, pues lo dejo con n menos 2. Y ya por último, el capital que tendría que capitalizar sería el que se encuentra en el momento 1. ¿Vale? Que lo tendría que capitalizar al tipo de interés y n menos un periodo. Nuevamente, si esto por ejemplo fuera 15, pues aquí pondría 15 menos 1, 14. Es decir, yo tendría que echar ese capital de 1 euro 14 periodos hacia adelante. En términos generales, pues se deja así, se deja con el n menos 1. Vale, para calcular el valor final de todos estos capitales que componen una renta, pues tendría que ir sumando el valor final de cada uno de ellos. Es decir, esto que estoy subrayando en verde. Vale, empezaría por ¿vale? El valor final sería 1 más 1 más i elevado a 1, que ese 1 no hace falta que lo ponga, más puntos suspensivos hasta que llegue a este término de aquí. 1 más i elevado a n menos 2 más 1 más i elevado a n menos 1. Y bien, todo esto, ¿vale? Todo esto que tenemos aquí compone una sucesión o una progresión en términos geométricos, ¿vale? Una sucesión geométrica. Y si aplicamos las fórmulas de las sucesiones o de las progresiones geométricas, ¿vale? Vamos a poder obtener una fórmula que me permite calcular de una manera mucho más sencilla y más rápida el resultado de toda esta suma, ¿vale?
Esa fórmula es la fórmula que me va a permitir calcular el valor final. Ahí lo pongo, el valor final, que hemos visto que se determina con una S minúscula y en el subíndice una N y una I, de una renta unitaria. Y la fórmula sería 1 más I elevado a N menos 1 dividido entre el tipo de interés. ¿Veis? Esta es la fórmula que me permite calcular, como digo, el valor final de una renta con estas características cuando la renta es unitaria. ¿Qué ocurre si en vez de ser unitaria, es decir, de importe 1, es de un importe diferente de 1? ¿Vale? Pues que el valor final de esa renta, en vez de representarlo con una S minúscula, se representa con una S mayúscula, sería el resultado de multiplicar simplemente el capital por el valor actual de esa renta unitaria. Es decir, tendría que multiplicar C por 1 más I elevado a N menos 1 dividido entre I. Y esta sería la fórmula que me va a permitir calcular el valor final de este tipo de rentas. Ahora lo que vamos a ver son 3 casos prácticos para ver cómo se aplica esta fórmula, pues en ejemplos concretos. El caso práctico 7 lo que dice es que calcula el valor final de una renta postpagable constante e inmediata de 1.800 euros mensuales durante 4 años. Es decir, tenemos una renta que tiene una duración de 4 años y en cada uno de los 4 años le corresponde un capital de 1.800 euros. Pues bien, además de los importes y de la duración, me tiene que decir el tipo de interés, que en este caso práctico dice que es el 5%. Vale, pues para calcular el valor final de esta renta, pondría la S mayúscula, pondría un 4, que es la duración, pondría un 0,05, que es el tipo de interés, y ahora multiplicaría el capital de la renta, 1.800, por 1,05 elevado a 4 menos 1 entre 0,05. ¿Vale? Hago esto en la calculadora y el resultado pues lo tendría haciendo 1,05 elevado a 4, le doy al igual, le resto 1, le doy al igual, lo divido entre 0,05, le doy al igual, a ver que no se me pone este 0, le doy al igual y lo multiplico por 1.800 y tendría que el valor final de esta renta es de 7.758,23 euros. Vale, vamos a pasar al siguiente caso práctico, al caso práctico 8. El caso práctico 8 dice, si al final de cada año ingreso 120 euros, en un depósito bancario que me remunera al 4%, ¿cuánto dinero tendré si hago ingresos durante 10 años? Vale, en rentas que son largas no voy a representar todos y cada uno de los capitales, ¿vale? Lo que voy a hacer es pongo 0, 1, 2, pongo puntos suspensivos hasta que llego al 9 y al 10, ¿vale? Y en cada uno de los periodos tendría que poner un capital de 120 euros. Si os hace ilusión, pues podéis poner todos los años y todos los capitales. Pero esto es una manera un poquito más rápida de hacerlo. Y dice que el tipo de interés es el 4%. Vale, pues para calcular el valor final tendría que poner la S mayúscula, la duración que son 10 y el tipo de interés que es el 4%. Y ahora lo que hago es que multiplico 120 por 1,04 elevado a 10 menos 1 entre 0,04. Y el valor final será el siguiente. 1,04 elevado a 10, le doy al igual, menos 1, le doy al igual, divido entre 0,04, le doy al igual y ahora lo multiplico por 120 y esto sale 1.440,73 euros. Vale, y por último, el tercer caso práctico que vamos a hacer en este vídeo es el caso práctico 9. El caso práctico 9 lo que nos dice es que dentro de 6 años me quiero comprar un coche que cuesta 25.000 euros. Y me pregunta
cuánto tendré que ahorrar al final de cada año si el banco me remunera al 5% anual. ¿Vale? Este ejemplo es un poquito, bueno, diferente, un poquito no. Este ejemplo es diferente a los que hemos visto. ¿Vale? Yo, en el ejemplo lo que me dice es que durante 6 años quiero ahorrar una cantidad que no sé cuál es, ¿vale? Que la tengo que averiguar, para que una vez transcurridos esos 6 años, yo pueda pagar un coche que cuesta 25.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que no haría falta hacer? Pues, bueno, lo que no haría falta hacer, no, lo que no tendríais que hacer. Pues lo que no os tendría que ocurrir hacer es dividir 25.000 entre 6, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo voy haciendo un depósito que me remunera al 5%, pues cada año voy a ir ganando unos intereses, ¿vale? El tipo de interés que se aplica en esta operación es del 5%. Vale, aquí realmente lo que me está diciendo es el valor final, ¿vale? La cantidad de dinero que yo quiero tener en el futuro. Y lo que voy a tener que hacer es averiguar el importe del capital. En este caso, cambia un poquito la manera de plantear el ejercicio. Vale, lo que tenéis que tener claro es que yo aquí tengo un valor final, entonces voy a utilizar la fórmula que hemos visto para calcular el valor final. El valor final hemos visto que se representaba con una S mayúscula y un subíndice que es una N y una I. Y eso lo podíamos sustituir por la S mayúscula, ¿vale? Por el resultado de multiplicar el importe del capital por la fórmula que me permite calcular el valor final de una renta unitaria. Bien, ahora voy a sustituir los datos que yo sé. El valor final por el S mayúscula NI, lo conozco, ¿vale? Eso sería de 25.000 euros. El importe del capital lo desconozco, ¿vale? Y lo que voy a hacer es poner la fórmula del valor final de una renta de 6 periodos que se valora al 5%. Lo pongo así con la S en vez de con la fórmula que hemos visto antes, porque ahora yo eso lo voy a tener que despejar, ¿vale? Y prefiero pasar esto dividiendo de esta forma en un principio, porque así tengo que escribir un poquito menos, ¿vale? Yo tengo que despejar la C, es lo que quiero despejar. Entonces, esto que está multiplicando lo paso a la otra parte dividiendo. De forma que me quedaría que la C es igual a 25.000 dividido entre el valor final de esa renta de 6 periodos valorada al 5%. Vale, ahora una vez que tengo esto, sí que voy a sustituir la parte de abajo por la fórmula del valor final que hemos visto. ¿Vale? Pondría aquí el 25.000 en la parte de arriba y en la parte de abajo pondría 1 más i elevado a la duración menos 1 dividido entre el tipo de interés. ¿Vale? Que todo esto sería esta fórmula de la S minúscula. Vale, para hacer esto con la calculadora, pues la abro y pongo el numerador 25.000 entre, abro paréntesis, ¿vale? Y con ese paréntesis lo que voy a indicar es que voy a poner todo lo del denominador. Ahora abro otro paréntesis porque en el denominador tengo una fracción. Entonces voy a poner lo que tengo en la parte de arriba de esa fracción. 1,05 elevado a 6 menos 1. Cierro el paréntesis, ¿vale? Ese paréntesis que acabo de cerrar lo voy a poner aquí en otro color para que os hagáis una idea de lo que he hecho. He puesto un paréntesis aquí. Entonces ahora al cerrarlo tengo este resultado. Ahora lo divido entre 0,05 y cierro el paréntesis. De esa manera el paréntesis que estoy cerrando es esto de aquí, que aquí lo he dibujado como un corchete. Bien. Y ahora el resultado ese de 6,8 es el resultado de lo de abajo. Ahora le tengo que dar al igual, ¿vale? Y el resultado que sale, el importe del capital, sería 3.675,44 euros. Si esto así os resulta un poco complicado hacer en la calculadora, pues lo que podéis hacer es hacer primero la parte de abajo, ¿vale? 1,05 elevado a 6
menos 1 entre 0,05, le dais al igual y ahora ese número lo escribís, ¿vale? Podéis poner, pues en vez de hacerlo todo seguido con la calculadora, pues, a ver, podréis poner que, lo pongo aquí abajo, el capital sería el resultado de dividir 25.000 entre 6, eso sí, tenéis que poner todos los decimales. 19, 12, 8, 1, 2, 5. Y ahora hacer esta operación con la calculadora y os saldría ese resultado. Vale, pues nada, con esto acabaríamos este caso práctico y acabaríamos este vídeo. En el siguiente lo que vamos a ver es la relación que existe entre el valor actual y el valor final. Es decir, si yo tengo calculado el valor actual de una renta, ¿cómo puedo calcular el valor final de una manera más rápida? O al revés, si tengo calculado el valor final, ¿cómo puedo calcular el valor actual de una manera más rápida y sencilla? Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta el próximo vídeo.